Ahí sí. Muy buenas tardes a todos. Primero, antes de empezar, parte de la presentación va a ser en inglés y parte va a ser en español. Así que si alguien necesita, afuera hay traductores, entonces hay un dispositivo que pueden ir a buscar afuera para tener traducción en tiempo real de la presentación. Está totalmente disponible. Sin más, bienvenidos a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Particularmente, ¿no es cierto?, a esta actividad que estamos organizando entre la Embajada de Estados Unidos, ¿no es cierto?, y generosamente ha aportado trayendo, ¿no es cierto?, y ayudándonos con traer a Jennifer van der Hart, quien es directora ejecutiva de la consultora Secretariat, tiene larga experiencia en temas de evaluación de propiedad intelectual, ¿no es cierto?, que han estado en el Congreso varias veces, ha sido experta en diferentes casos, y que hoy día nos va a hacer una presentación general, ¿no es cierto?, con respecto a qué es lo que está pasando en jurisprudencia, o la jurisprudencia última en Estados Unidos en materia de valoración, ¿no es cierto?, de propiedad o evaluación de daño en temas de propiedad intelectual. A propósito de todas las cosas entretenidas que están pasando con los LLMs, etc. Posterior a la presentación de Jennifer, tenemos a dos comentaristas que van a hacer el vínculo, ¿no es cierto?, entre lo que hay en Estados Unidos y lo que tenemos en nuestra legislación y en los casos que tenemos en Chile. Primero vamos a tener a María Luisa Valdés, quien es profesora de la Facultad de Derecho UCE, además es directora del Diplomado de Propiedad Intelectual. Tiene múltiples títulos, pero entre ellos además trabaja en la dirección jurídica de la universidad, viendo todos los temas de propiedad intelectual, así que trabaja en el mejor lugar donde más propiedad intelectual se crea en Chile, que es la Universidad Católica, así que, bueno, es el mejor lugar donde puede estar. Además, Guillermo Keri, con quien tenemos, como ya sabrán, un joint venture hace algún tiempo, que se llama Calímaco, un joint venture que no es rentable, sino que un joint venture simplemente por el ánimo de académico, un programa que tenemos entre Keri y el programa de Derecho, Ciencia y Tecnología, donde estamos discutiendo, ¿no es cierto?, temas de Derecho y Tecnología. Tenemos un portafolio de jurisprudencia, tenemos unas jornadas nacionales que van a ser ahora el 13 de octubre, tenemos hartas cosas, y Guillermo es socio de propiedad intelectual, protección de datos personales, Venture Capital en la oficina de Keri y Abogados. Así que sin dar más la lata yo, bienvenidos a esta actividad organizada por la Embajada y por el Programa de Derecho, Ciencia y Tecnología, y le doy la palabra a Jennifer. Muchas gracias. All right. Bueno, voy a dar la presentación en inglés, pero si tienen preguntas me lo puedes hacer en inglés o español, así que puedo entenderlos, pero te voy a responder en inglés. So thank you for that very nice introduction. In lieu of going through myself, I think we don't have a ton of time, and so I appreciate that. I was managing director at Secretariat. It's a consulting firm in Washington, D.C., or I'm based in Washington, D.C. Secretariat is global. And I work mostly on intellectual property matters and largely in litigation in U.S. courts, as well as international arbitrations and domestic arbitrations as well. And so I wanted to, oh, now it went 3. Okay, nope. There we go, okay. So just very quickly what we'll be going over, this is the general agenda for today, or at least for my discussion, and I'm going to try to make this much quicker than this agenda would indicate and the number of slides that I have. We'll be talking about the fundamentals of damages in U.S. intellectual property litigation. So we'll talk about lost profits, we'll talk about reasonable royalty and unjust enrichment, and then a little bit on some recent cases that are going through the U.S. courts. And so in the US, there are certain remedies that are available for different types of intellectual property infringement. And if you have a utility patent or a design patent versus a trademark, a copyright, or a trade secret, there's some slightly different remedies that are available. You can always get lost profits. So if you lost money by someone else infringing on any of your intellectual property, if you can show what that is, you can get your lost profit damages. You can get a reasonable royalty as well.
And so a reasonable royalty is much more common in, say, patent infringement than in trademark, copyright, or trade secrets, but it is available for those types of intellectual property as well. When it comes to unjust enrichment, that is not available for patents in the US. And unjust enrichment is the profit that the infringer made by infringing on your intellectual property. And so if they infringe on your trademark and make a certain amount of profit, you can get that back as damages in an intellectual property case. You used to be able to do that in the US for patents as well, but sometime in the 1940s, they removed that as a remedy for patent infringement. The theory was it was too much of it limited innovation. And so they didn't want that to be a remedy available for patent infringement. We won't really be discussing corrective advertising today, but I've been using it more and more, especially in my trademark matters. So as you know, if you have a trademark and someone infringes your trademark and they're selling products under your name, you may want to say, look, I need to now correct that message. I need to advertise. I need to somehow take back control of my trademark. And one way you could do that is by spending a bunch of money on what they call corrective advertising. And so that is another remedy that's available, mostly or maybe exclusively used in trademark infringement. All right, so the first thing we're going to talk about is lost profits. Just a very quick overview. Lost sales revenue minus lost relevant costs. And this is important, and in the US it differs by jurisdiction. So what are the relevant costs? So anybody who's taken an accounting class, you know there's many different measures of costs. And usually in US litigations, except for certain jurisdictions, you're going to look at what is called incremental cost. And I think of those as the costs that you would not have to incur if you didn't sell this product. And so if I have an administrative assistant, and this administrative assistant is the only one I have, and it doesn't matter whether or not I sold this infringing product or not, I still have to pay her salary or his salary, it's not going to be an incremental cost. When you look at something called fully loaded cost, you might allocate a portion of that person's salary as a cost, but when we're looking at damages, we're usually not going to count those types of costs. And one of the reasons this is important is that companies don't maintain the records like this. Companies generally maintain their accounting records in a way that allows them to file their taxes properly and identify their total costs and their total revenues. And so identifying incremental cost is usually a fairly involved investigation when you're doing your damages calculation. I don't know where to point this to make it work. There we go. So if you're a patent holder, and the Panduit factors generally apply to patent cases, although they will be used sometimes in cases involving other types of intellectual property, you have to be able to show these 4 factors to get lost profits. And so sometimes you may say, well, I know you took some revenue from me. We might be competing companies. There's you sold some of these units and I would have sold some of these units if you weren't there. But you have to be able to prove the quantity, the amount of those units. So you can't just throw it out there that you might have lost units. You actually have to prove the amount of those sales. And these are the 4 factors. They come from a case, Panduit versus Stalin Brothers, and they've been established now and are well established in US litigation. Number 1, you have to show demand for the patented product. Now that one's usually pretty straightforward. So if you're selling a product, they're selling a product, it includes the patented features, you're pretty much done. So I usually don't have too much to do when it comes to Panduit Factor 1. The second one is a big deal.
the absence of acceptable non-infringing alternatives. So number one, it has to be non-infringing. So I'm your damages expert. I'm an economist. I cannot opine as to what is or is not an infringing product. There's going to be a technical expert here as well. Whenever you have a patent case, you're going to have your technical expert. They have to prove infringement. The other side is probably going to be saying that they don't infringe. In all likelihood, they're going to say they don't infringe. So the first hurdle that you have to get over is to prove that you actually infringe. Well, it's the same thing with your non-infringing alternatives. They're going to say that these other alternatives are not infringing. And on the plaintiff side, you're going to say, yes, they do. These are also infringing alternatives. And that's going to be something that you, as the damages expert, are going to have to coordinate with the technical expert. They're going to have that in their report. And so one of the things that if you're on the plaintiff side, you'll say, no, these are infringing alternatives versus non-infringing alternatives. The second thing is whether or not it's acceptable. And so is it something that the consumer would be willing to trade? So here's an alternative. Maybe it's a blue crown instead of a green crown. Well, I wanted to color the sky. If I color the sky green, it's going to look like the grass. And so that they're both crayons, they're both colors, but one would not be a non-infringing alternative. It would not be acceptable, even if it were non-infringing. Number three, you have to have the manufacturing and marketing capacity to exploit the demand. So if I'm going to say I would have sold all of the units that you sold when you infringed, I have to actually be able to show that I could have made those units. I could have distributed those units. So if I'm a very small company and I've already had issues sourcing certain material, I'm going to have a hard time proving that I could have actually made a whole bunch more. And so you have to show that you would have had the capacity to actually do that. And finally, you have to prove the amount that you would have made. So you have to prove what your incremental profit per additional unit would have been. You have to show what your revenue would have been. You have to show what your costs would have been in order to show your profit. That sounds very straightforward, but it's not always that easy. As you know, most companies these days don't make one thing. They make a whole bunch of stuff. And so breaking out the revenue is usually a little bit easier, but establishing the cost can be a challenge. And I'll go through these very quickly. You might also have convoyed sales. So I say, okay, well, I was selling the red crown, but when I sold a red crown, I also sold a blue and a yellow and an orange. And when I didn't sell the red, I didn't sell any of the other crayons either. And so you could potentially get sales, convoyed sales damages, and then price erosion. If someone came in and competed with me and I had to lower my price in order to not lose sales, and I wouldn't have had to do that in the absence of that competition, I could potentially get price erosion damages as well. So reasonable royalty. So reasonable royalty is also available for all types of IP. You definitely mostly see it in patent litigation, but you can also use it. I've used it in trade secret cases, especially when the parties had entered into an agreement already. So if you enter into an agreement and then later someone says, oh, well, you used the trade secrets associated with that agreement, I can say, well, I know what you thought these were worth. We'd already entered into an agreement in the past. Now, this, as you can imagine, is not all that common. Typically, when you have a trade secret, you don't license it. That's why it's called a secret. You keep it secret. And so you don't typically get to look at reasonable royalty in that sort of a situation. Trademarks are also tricky. You will license a trademark in very certain circumstances. So you can think of Disney licensing the princesses, for instance. But in other instances, companies aren't going to want to license their trademark. They want to keep the value of that trademark and maintain control over what it's being put on. And so it could well be that it may not actually be an available remedy or an appropriate remedy for certain types of litigation. In a patent case,
you have to be able to establish if there's any damages at all, if there's any liability at all, your patent royalty establishes the floor on damages. Now, you could say there are instances where you could still say it's zero. Like the royalty we would have entered into is zero. But you have to be very careful if you're going to opine to zero damages. Because as the damages expert, you assume liability. You say, yes, they infringed the patent, but they shouldn't have been paid anything as a royalty for that patent. It's a tricky sell, right? You've got to be very sure that indeed it wasn't worth anything at all. And so the legal framework in the US is a hypothetical negotiation. This is an imaginary negotiation between the patent owner and the alleged infringer. And it occurs around the time of the first infringement. The patents are, again, I assume as your damages expert that they're valid and infringed. Now, of course, you have to prove that in the actual litigation, but for damages, I assume that they are, and that the parties have full information, and they have to reach an agreement. So, of course, so for so many reasons, this is very different than what a real negotiation would result in. Including the fact that they're assumed to be valid and infringed. Because when you go into an actual negotiation, one of the big things is, of course, well, we don't think we actually infringe, and that reduces kind of the actual royalty that you'd enter into. And the fact that they have to reach an agreement. That's okay. I'll skip the other one because the other one the other slide that I just skipped through is the Georgia-Pacific factors. So the Georgia-Pacific factors are this set of 15 factors. And these are economic factors. And when you read through them, you're like, yeah, that's the sort of thing that people would think about when they're entering into a license agreement. They're going to want to know. Oh, mine's very little. I'll look at this one. Have you paid royalties? So do you already have someone paying a certain amount of royalties? And do you have a whole bunch of people who have agreed to that? So if you're a patent owner and you've already licensed this same patent to 20 or 30 licensees and they've agreed to pay a certain amount, it's kind of established as a rate. And so as the infringer, it's going to be hard to prove that that isn't the rate that you also ought to pay. Now, usually when I get involved in these cases, that is not the case because that's fairly straightforward. You usually don't need a damages expert. That's already kind of established. So when I get brought in, it's because that usually isn't what has happened. What has happened is that the patent holder maybe has entered into a license agreement that might include similar intellectual property, maybe includes this patent along with a bunch of other patents. And so it's never going to be quite as straightforward as the example I gave just a minute ago. So the first, the second, the fourth, and the 12th, I kind of like to lump these together. Those are all associated with licensing. There's other factors that are economic factors. For instance, do I compete with you? So if I compete with you in the market, if I sell a similar competitive product, I don't want to enter into a license agreement with you. I don't want to bring you into the market to take some of my sales. So that's going to be a factor. If instead I'm a non-practicing entity, I'm not actually selling any products, but I want to license my patent to you, there's a different situation there, right? Your hypothetical negotiation would look different. 9 and 10 are technology factors. You've got scope and other factors. How much time do you have left on the patent? What geographies would it cover? And then the 15th factor is really a summary of all the others brought together. What would they have agreed to? So we could do a whole class on just the factors, but we won't do that. Gosh, no, I went too far. All right.
So when you're looking at valuation approaches, and you'll be taking these in consideration if you're doing damages, there's your three very broad approaches: the market approach, the income approach, and the cost approach. And often when you start a reasonable royalty analysis, one of these approaches can be used as a starting point. And I'm going to give an example here where I was involved in a case involving truck bed covers. And there were 4 patents, and they were on these hard folding covers of truck beds. So a lot of people in the US have pickup trucks, including my husband, and he has one of these hard truck bed covers. And these particular ones folded over, and the patents were on various aspects of the truck bed cover. And to make a long story short, this actually went all the way. It settled just before trial. I hate when that happens because trials are actually kind of fun. As the expert, you do your review, your analysis, you get deposed. Depositions are long and they can be awful, but trials are fun. So you enjoy going to court. And I have so many cases that settle right before trial. And the reason, of course, is it's expensive to go to trial. It's risky to go to trial. So when they get that close, someone kind of chickens out and they settle. And then you're all sad. But and so this one had to do with, and I'm just actually going to go very quickly, not going to go through every one of these, but I was on the defense side. And so the company that I had been retained by, Lear, was accused of infringing these 4 truck bed patents that another competitor had on their truck beds. And what we did in that particular instance is I showed, with the help of the technical expert, that Lear could have designed around these patents and produced a slightly different option on their truck beds. The consumer wouldn't have cared. The truck bed cover would have been just as good. These weren't major patents associated with the covers. And in all likelihood, the reason that they had been sued is that they were competitors and they were releasing a competitive product in a market that they hadn't been in. So Lear was very big in what they called shells. So instead of just the cover on the bed, they had kind of these shells that went over the entire thing. And they moved into this truck bed cover market. And so the competitors decided to try to dissuade them from being in that market. And ultimately, so the damages that I had opined to were, I think, in the range of a few $1,000s to make these changes. And of course, on the other side, the damages were several millions, tens of millions of dollars, maybe, I can't remember exactly. But we were quite far apart. They never tell us the actual settlement number, so even though we're read in on the protective order, the settlement is confidential. I'm told that Lear was very happy with the settlement, so I'm hoping that my analysis helped them reach the smaller number that they wanted. But of course, it was a settlement, so probably if it was a good settlement, nobody was super happy, because that's what settlements are. And then the last category of damages is unjust enrichment. There's the hypothetical negotiation. Here's our unjust enrichment. Okay. And so the legal underpinnings of unjust enrichment, it's an equitable remedy. And so you haven't actually lost that revenue, you as the plaintiff, but you're trying to take the benefit of the bargain away from the infringer. You're saying you infringed, you shouldn't benefit from infringing. And as I said, this is not a remedy that's available in patent cases. And so the example that I should be careful. It's not available for utility patents. It is available for design patents. And the whole article of manufacture in design patents, again, a whole nother presentation that we could give. But what I wanted to talk about is, and this is one of my favorite cases just because it's
A lot of people know this show. Certainly if you have children, you might know this show. And so I was retained by counsel for CoComelon when they sued the show that was put out by the company Baby Bus. And CoComelon, who's owned by Moonbug, they alleged that 42 copyrights of theirs that covered Baby JJ, who was the main character of the CoComelon show, over videos and arts and song, were infringed by Baby Bus. And Baby Bus put out a show called Super JoJo. So, you know, there's JoJo, there's JJ. They're really alike. and so we all thought, you know, we got retained on this. I'm like, this is going nowhere. Maybe I'll write the report. I don't even think it'll get that far. That's not what happened. And so this went all the way to trial. And the damages approaches that I used were firstly lost profits. So CoComelon lost views on YouTube because Baby Bus's Super JoJo were there. But it would have been very hard to argue that every single view of a Super JoJo show would have been a CoComelon view, because there are lots and lots of children's shows on YouTube. So I had to figure out how many of those views would have gone to CoComelon. And to make a long story short, we actually used a regression analysis. So we used a differences and differences regression analysis to figure out what % of those views would have gone to CoComelon. The entire channel was removed for about a month in August, which made this a much easier analysis. I was able to use that 1 month and figure out what the increase in CoComelon views had been. I was able to use a control factor to see what happened generally in the industry over this time. And I was able to explain this, probably most important of all, a little bit more slowly than I'm doing today, but explain this to a jury at trial. Because as you can imagine, many individuals on a jury will never have even heard of the word econometrics or regression analysis or differences in differences. These are all going to be foreign concepts. And so creating a presentation where they actually understand what that is was at least as important as doing the analysis right, which of course is important. It gets you actually to trial, but you then have to be able to explain it to a jury. Moving on. We figured that lost profit damages. So because this went to trial and all these numbers, of course, became public at that time, I can put actual numbers here. Otherwise, they would still be under the category of highly confidential information. And so lost profit damages, 4.5 million about, and the unjust enrichment damages. And so the units that weren't lost profit, CoComelon or Baby Bus doesn't get to keep that. Just because they weren't profits to CoComelon doesn't mean that Baby Bus gets to keep that revenue. And so for those units, I said, well, those are subject to unjust enrichment. Now you can think, if both CoComelon and Baby Bus made the same amount of money on their units, then I wouldn't have done this analysis. I wouldn't have broken it out. I wouldn't have done the two pieces. But CoComelon was making more per unit. Not only that, they were making a bunch of money on merch. And so it's very interesting to have initially seen the revenue to CoComelon initially be from YouTube views. So, you know, that's how you make money on YouTube, is people view your shows. But very quickly, the sales of their merchandise outstripped their YouTube revenues. So it's very interesting. People like to buy CoComelon dolls and sheets and pajamas and all the rest.
And so total damages, I could go through how the other expert was not able to show cost in the US. This is actually kind of interesting. In the US, when you're doing unjust enrichment, if you're on the plaintiff side, you show revenue. So all you have to prove is revenue. But of course, that's not actual unjust enrichment because there's likely costs associated with that revenue. But the burden shifts to the plaintiff's expert to prove cost and allocation. So, and that's the hard part, right? Showing the revenues is usually the easy part. So if you're doing unjust enrichment as the plaintiff's expert, it can be a less expensive burden on your actual client if all you have to do is show unjust enrichment. And so kind of doing the lost profit analysis was probably 85% of my cost to the client. And so if I hadn't done that, but they would have lost money, of course. There was more money associated with that, with the benefit to CoComelon. So it was a two-pronged damages, lost profit and unjust enrichment, went all the way to court, went all the way to the jury. The jury awarded damages for, they decided that 39 of the 42 copyrights were infringed. Oh, I think I went a little too far. There we go. 39 of the 42 copyrights were infringed. They awarded about 39/42 of the damages amounts that I had opined to. They opined that it was willful. They said that the lost profit damages, like I said, were about what I had opined. Then they awarded interest. They got interest on those damages, and then they got attorney's fees as well. So kind of at every step of the way. Now, they, of course, have appealed this ruling, but at present, that is where it stands. And so a couple of, I am just not very good with this clicker, more recent cases. So EcoFactor, I'm going to skip through EcoFactor because I think I've already spent a lot of time. But we can go back if anyone has any questions. I wanted to go to AI. Have I got too far? Oh my goodness. Okay, it would have taken me less time to actually go through those slides than this. Here we go, okay. So the copyright litigation over AI in the US. So this is a fascinating area right now. Everybody's looking at it, everybody's watching it, everybody's very tuned into every decision that is being made in these cases. And just this week, finally, Judge Alsup finally approved the settlement between the content creators, the authors, and Anthropic. And so one of the largest, maybe the largest copyright settlement in history. And the interesting thing about this particular case, and this is definitely, I don't think it's going to be settled law yet, although again, I'm not an attorney, and so, we'll see what the attorneys think. But what he ruled was that their use of the content for the purposes of training their large language models, their LLMs, was fair use, that it was transformative, and therefore it was fair use. And so you might think, that's the end of the story. Why are they paying all these millions of dollars billions of dollars, in damages? And the reason is that there were, something close to 500,000 individual pieces of copyrighted material that Anthropic had gotten off of a site that had pirated that content. So Anthropic, in order to save money in the early days of developing the LLM model, had gotten that content from that pirated site. Now, mind you, later they actually did go and get that content legally, but according to Judge Alsup, that was too late. And so they were required then to
compensate the copyright owners for that piracy that they had incurred. And so this was just, again, AAI to train the LLMs and train the large language models. There's a lot more copyright issues associated with AI that are coming up. The use of AI in, for instance, the overviews. If you Google something nowadays, you're going to use that information. You're going to see the AI overview. What does that mean? You don't click on a link. And how do these companies make a lot of their money? They make the money by you clicking on those links. A lot of the results that are now being shown up are more directly taken from some of this underlying content that they've used to train the LLMs. And so how transformative then is it actually? And these are all questions that I think are going to kind of continue to be, they're up in the air. This is just a very new and moving area of law, and one that certainly from a damages perspective is just very interesting to start wrapping your head around. Like, what is the value of one piece of content or of some content to train a large language model? What is one versus another? How much better is the New York Times than a Reddit post, for instance, if it's the same length? And so, these questions are all the sorts of things that I think we'll be grappling with probably for many years to come. Thank you very much. Súper interesante la presentación. Yo quedé como con hartas preguntas, particularmente con como how to do diff and diff, to make the judge to understand what is a diff and diff. That is like a very interesting topic, like how you bring a statistic to the court. Yes, very much so. Well, not just the judge. I mean, the judge would actually be a little bit easier because usually, you can expect the judge to have a certain level of education. But when you're speaking to the jury, a jury of 7 or 9 people, the average education of a U.S. jury is and so to try to explain regression analysis to a jury is certainly a challenge. Yeah, very interesting. Para continuar entonces, querida María Luisa, muchas gracias. Esta va a ser una presentación bastante menos espectacular, así que... En primer lugar, quiero agradecerle a Matías por su invitación. Quiero saludar y felicitar a Jennifer, porque realmente ha sido una presentación extraordinaria de un mundo del cual yo creo que aquí en Chile no nos llegamos ni siquiera al talón, aunque espero mucho de la presentación de nuestro especialista en propiedad intelectual, Guillermo, que ya nos va a contar de algunos casos, y sobre todo a todos los asistentes que se dieron el tiempo de acompañarnos hoy día en la tarde. Lamentablemente, viniendo del mundo académico, en parte, les tengo que contar un poco, no puedo dejar de contarles un poco la historia de la norma que nos está regulando hoy en día sobre el tema de la valoración o cuál es la tendencia, la norma que nos regula los daños de propiedad industrial. Efectivamente, el artículo 108 de la ley 19.039 no se originó con la norma y con la ley inicial, sino que efectivamente fue incorporada por la ley 19.996, que como al profesor Egaña, que se está sentando allá al fondo, le encantaría decir que fue una de las normas en las cuales Chile estuvo cumpliendo con el ADPIC, o TRIPS, por sus siglas en inglés, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual,
relacionados con el comercio, ¿ya? En virtud de esta norma, se le agregaron a las formas tradicionales de valorizar los perjuicios, que habitualmente eran las utilidades que se dejaron de percibir, se le agregó al artículo 108 las utilidades obtenidas por el infractor y el precio de una licencia hipotética, que básicamente viene a ser la fórmula de la triple alternativa, que tiene su origen en la legislación alemana, un caso de 1895. Nuevamente nos damos cuenta lo atrasados que estamos. Pero esta es una fórmula que ha sido adoptada por la gran parte de las legislaciones del mundo romano-germánico, y la verdad que demuestra justamente lo que quieren las normas del ADPIC o las normas o la Organización Mundial de Comercio, que exista una no legislación relativamente pareja entre todos los países que formamos parte de esta organización, que básicamente ese es el objetivo que se persigue con todos los tratados internacionales que se están firmando, y que cada vez la propiedad intelectual tiene una importancia mayor. Ahora, ¿qué pasa y creo que eso es una diferencia que con el sistema norteamericano, cuando el demandante decide iniciar una acción legal, debe optar por una de estas tres alternativas para demandar. Y es una opción libre, no tiene puede elegirla porque la que más le guste. Pero una vez optado, no puede combinar ninguna de las alternativas. Es decir, si decide demandar por las utilidades obtenidas por el infractor, después no puede cambiar de opinión y decir, no, me aburrí y prefiero el precio de una licencia. Creo haber visto en la presentación, Jennifer, por favor, corríjame, que el sistema norteamericano permite una combinación de ambos sistemas. Ahora, la opción primera, que son las utilidades que se dejan de percibir, y aquí, mil disculpas, voy a hacer una cita directa, tal como dice Jennifer, no necesariamente es el lucro cesante o las utilidades que se dejan de percibir es la más adecuada, porque la verdad que muchas veces eso le impone un peso mayor al demandante, que va a tener que demostrar que existe una relación de causalidad directa entre el titular de la propiedad infringida, y que va a tener que demostrar que existe una relación entre la infracción y la disminución de sus utilidades. Bastante difícil. Que el monto de las utilidades que habría obtenido equivale, se explica específicamente porque no existió una infracción. Y después va a tener que probar un hecho negativo, que no existen sustitutos en el mercado para el producto que ha sido infringido. ¿Y cómo acredito el hecho negativo? Ahí estamos medio complicados. Entonces, evidentemente, hoy en día, lo que todo el mundo debiera optar son por estas dos opciones que fueron agregadas, que son las utilidades obtenidas por el infractor o el precio de una licencia hipotética. Ahora, básicamente, y esto lo dice el profesor Marcelo Barriento, dice que en la doctrina se discute y dice no son formas de indemnización. Básicamente lo que estoy persiguiendo es evitar el enriquecimiento injusto de una persona que está aprovechándose del esfuerzo de un tercero que obtuvo y desarrolló una patente, protegió su propiedad intelectual y yo me estoy aprovechando de sus beneficios. Lo interesante va a ser ver cómo en la práctica nuestros tribunales están aplicando este principio. Antes de terminar específicamente con este punto, me quisiera referir, y sé que don Guillermo Chieri lo va a analizar en mayor detalle, uno de los primeros casos que fueron de la indemnización de perjuicios, que fue un caso de un señor Astudillo, si no mal no recuerdo, con la compañía minera Tec Quebrada Blanca.
La compañía minera Teck Quebrada Blanca presentó un requerimiento por inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional acogió parcialmente ese recurso diciendo que si bien la letra B, las utilidades obtenidas por el infractor, no era inconstitucional, sí solicitó que hubiera una proporcionalidad. Yo creo que Guillermo tal vez va a entrar más en detalle en esa norma, pero ese fue el voto de mayoría. Hubo un voto de minoría que no pensó, decidió que aparentemente no era aplicable. Así que lo dejo para que Guillermo lo desarrolle en plenitud. Y ahora quisiera un poco sacarme el sombrero de profesora o de directora del diplomado y contarles un poco lo que es nuestra experiencia como de la dirección jurídica y cómo nosotros protegemos la propiedad intelectual de la universidad. La marca, buscando en Google, reconozco en todos los sistemas de inteligencia artificial, pregunté cuánto valía la marca UC. Me dijeron que no tenía valor económico. Porque básicamente no es un bien que se va a transar en el mercado. La Universidad Católica es una corporación de derecho público. La marca no se va a vender. El valor de nuestra marca radica en su valor reputacional. Por lo tanto, para nosotros como dirección jurídica, proteger su valor reputacional es esencial. Cada vez, y no decimos que los detectamos siempre, que vemos que algún estudio utiliza junto con indicar que los abogados son de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que tienen todo el derecho de usarlo, pero le agregan el logo de la universidad o una marca de la universidad, nosotros les mandamos una carta muy cortés y les pedimos que eliminen el logo. Gracias a Dios, o no sé si a Dios, pero por gracias hemos tenido éxito y lo eliminan. Nunca hemos tenido que llegar a litigio. Si vemos que suben material que le pertenece a la universidad a plataformas de estudio, nos metemos en los sitios correspondientes, recurrimos a las prácticas y les pedimos cortésmente que bajen el contenido. Lo bajan. Cuando no nos ha ido bien, como fue el caso de AliExpress, con todas las sábanas o cubrecama, registramos la marca UC en todas las categorías. ¿Ya? Parece como bien así, como tío rico, perdonen, estoy como, se me acaba de caer el carné, pero así protegemos la marca. Ahora, en el Departamento de Transferencia y Desarrollo se hacen evaluaciones serias de toda la tecnología que desarrolla y licencia la universidad. Ellos tienen un procedimiento y protocolos para hacerlo, es decir, se sabe a ciencia cierta cuál es el valor de la tecnología. Para efectos de la spin-off, eventualmente porque se quiere vender la tecnología, y también para efectos de las licencias para poder calcular las regalías. Es decir, la universidad sabe cuánto vale su tecnología. Por suerte no hemos tenido casos de infracción reales. Han habido algunos atisbos de infracción, pero también con las cartas hemos logrado solucionarlo. Por favor, no piensen que nuestras cartas involucran un llamado al padrino o algo así. Son muy corteses. O sea, trabajé en un estudio en que éramos muy amables. No, nada de amenaza. Pero son casos bien fundados, digamos. No mandamos cartas por cualquier cosa. Pero donde nos concentramos nuestros esfuerzos es siempre en proteger el valor de la marca. La Universidad Católica no se puede dar el lujo de un daño reputacional. Eso es fundamental. Por lo tanto, nuestra marca no puede estar asociada a productos o entidades. No les puedo contar acá un caso que es como medio divertido, pero
de un producto con el cual no podía usarse la marca UC. Pero eso sería. Muchas gracias, Gustavo, por marcarme el tiempo. Un agrado estar aquí con ustedes. Lo último. La Católica no solo licencia, la Pontificia Universidad Católica, no solo licencia regalías, o sea, no solo licencia en forma gratuita, y es porque también cumple una finalidad social, y esas propiedades, esos derechos de autor que habitualmente son manuales, siempre están protegidos. ¿Por qué? Porque en esos casos especialmente nos interesa que la propiedad se utilice, los derechos de autor, los manuales. Por ejemplo, tenemos un manual de ejercicio terapéutico para mejorar la calidad de vida de mujeres con cáncer durante el tratamiento de la quimioterapia, se utilicen adecuadamente. Sé que me estoy alejando bastante del tema, pero les estoy explicando cómo nosotros evitamos entrar en problemas legales y mantener al mismo tiempo el valor de la marca UC. Gracias. No sé cuánto presionar por saber el caso ese, pero después me quedé con las dudas. Muchas gracias, María Luisa. Y ahora, para terminar, ¿quién representa, no sé si van a dar los números oficialmente, pero el mayor porcentaje de casos de litigación lo lleva a la oficina de Keri? No sé si va a contar los números, pero Guillermo nos va... Aquí está la competencia, entonces mejor. Está la competencia, ya, entonces, Guillermo, todo tuyo el escenario. No sé si quieres de ahí muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por venir. Me gustaría hacer un reconocimiento especial también a los miembros de la Embajada Americana acá, porque han estado sembrando y básicamente ayudando a Chile a darle relevancia a los activos que emanan de la propiedad intelectual. Para ponerlos en contexto, y creo que esto es bien importante y también importante que la facultad esté en esto, cuando se aprueba el famoso capítulo 17 del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, contenía básicamente más de 100 páginas, el capítulo más largo del tratado, y básicamente era una época en que decían nos queremos abrir al mundo y, por lo tanto, si queremos vender nuestras manzanas y nuestro cobre en Estados Unidos, tenemos que aceptar la protección a la propiedad intelectual. Y en esa época, el 2004, nadie entendía nada de lo que era la propiedad intelectual y pasó de alguna forma colado. Y eso de la noche a la mañana cambió la cultura, de la cual, más que la cultura, cambió la legislación en una cultura que era cobre, vender fruta, y no había una cultura de protección de activos intangibles. Y eso empieza a generar desde ya una incomodidad en nuestra sociedad. Ya no era legal piratear CD, no era legal violaciones de derechos sobre los activos intangibles por internet, y empieza de repente nuestra sociedad a verse involucrada en una cantidad importante de infracciones de propiedad intelectual. Y eso es importante porque nuestros jueces, nuestra gente, nuestros políticos no estaban compenetrados con el valor de la propiedad intelectual como activo intangible. Y gracias a iniciativas como esta facultad, a lo que ha hecho la Embajada, cada día hay más conciencia del valor de la propiedad intelectual. Y hoy día, con inteligencia artificial, el valor de los activos intangibles más el valor de los datos sí hace la diferencia. Hoy día gran parte de nuestros unicornios en Chile no se sustentan necesariamente en minería extractiva o otra cosa, sino que en elementos de propiedad intelectual. Entonces, este elemento cultural es bastante importante para enfrentarnos a este tema de los daños. Segundo, ya se ha hablado bastante de lo que dice nuestra ley, etcétera, y me gustaría hablar desde las cicatrices, desde las tomas de decisiones que todos nosotros nos vamos a ver enfrentados al momento de decidir una cláusula u otra en un contrato, o qué
medida de indemnización vamos a optar eventualmente en un caso de indemnización. Primero, y esto le va a pasar, muchas de las infracciones no solamente va a ser como consecuencia de la infracción de una patente, de una marca o un copyright, sino que pueden ser de una infracción de un contrato relacionado con la propiedad intelectual. Entonces, ¿qué es lo que más o menos uno hace? Uno dice, mira, si en Chile se valora tan poco la propiedad intelectual, y mi contraparte está afuera, bueno, ¿por qué no elijo la ley americana? ¿Por qué? Porque le van a dar un tratamiento mucho más profundo a lo que es la propiedad intelectual. Entonces, muchas veces uno tiene la tentación de decir, vámonos a litigar este tema en un arbitraje en Estados Unidos o poner derechamente ley americana, sin prejuicio de todos los problemas de ejecución que puede tener ese fallo, etc. Ahora, si el activo subyacente que ustedes quieren proteger es el valor de su PI, probablemente va a hacer sentido poner una ley americana por un tema de fondo. Pero poner ley extranjera es tremendamente engorroso cuando el contrato se tiene que ejecutar en Chile, no solo por los problemas de jurisdicción, sino que por los temas de ejecución del fallo y las medidas precautorias o prejudiciales que son impracticables cuando se van afuera. O sea, hay clientes, por ejemplo, como Crystal Lagoons, este unicornio chileno que registró y patentó todos sus procesos, de elegir ley americana porque para ellos es más importante proteger los secretos y las patentes que efectivamente obtener el pago íntegro de una obligación de licencia acá en Chile. Entonces es un ejemplo cuando alguien dice, me quiero asegurar por los temas de fondo. ¿Por qué? Porque decía al principio, de repente nuestros jueces no están tan sintonizados como un juez americano en esta materia, un juez europeo, que son tribunales especiales. Entonces, lo primero que tienen que ver, bueno, ¿qué ley del contrato en un caso de IP transaccional van a usar en caso de disputa? Sobre todo para ver el tema de daños que sean fruto de la violación de un contrato. Segunda reflexión. ¿Dónde están las infracciones causales? Hay muchas veces que los clientes dicen, oye, vamos a demandar en Chile por una infracción de piratería en aduanas, pero probablemente la fuente está siendo en un puerto peruano, boliviano, paraguayo, que muchas veces están todos los estafadores o los piratas conectados entre sí. Y a veces es más efectivo tratar de ir a la fuente de dónde está la infracción a derechamente demandar en Chile. Y por lo tanto, antes de iniciar acciones, es re importante tener inteligencia de dónde se está produciendo esas violaciones a la propiedad intelectual. Tercero, otra recomendación, ¿qué es lo que el cliente quiere obtener? Muchas veces, y sobre todo en Chile, donde la cultura propiedad intelectual no se valora tanto en daños, como lo hemos visto en Estados Unidos, es que lo que quieren los clientes muchas veces es la cesación de la infracción. O sea, a veces la decisión de qué sistema vamos a ocupar pasa a ser secundario con tal de que unas de las medidas adicionales a las indemnizatorias se puedan obtener más rápidamente. Y ahí la María Luisa hablaba sobre el efecto disuasivo de las cartas. En la medida que no infringen libre competencia, hay un conector que ciertas conductas podrían ser vistas como atentatorias de libre competencia. Pero es muy importante entender qué es lo que quiere el cliente, porque muchas veces estos juicios a los únicos que favorecen es a los abogados, porque los montos son relativamente bajos. Otro tema importante respecto a qué es lo que quieren a los clientes. A raíz del caso de las tolvas nos tocó participar en una pelea de tolvas en el sector minero. Y los dos estudios que estábamos en contraposición, esto era Conimet contra Komatsu, nos dimos pero con todo en tribunales. Informes en derecho, informes técnicos, que la tolva era autovasculante, que se usaba acero de desgaste. Oye, y estábamos fascinados porque nos estaba viviendo relativamente bien. De repente nos llama el cliente y nos dice, llegamos a un acuerdo. ¿Pero qué pasó? Si nos
vamos súper bien, etcétera, pero muchas veces los clientes no toleran que proveedores estén peleando entre sí. Y por lo tanto, si hay dos proveedores que están peleando, no le va a dar la razón a uno a otro, va a generar un tercer proveedor porque no se pueden arriesgar a quedarse o frenar la carrera de producción. Una vez me tocó ver en una mina, a raíz de un caso similar, que van camiones subiendo y bajando por un solo camino. Y de repente un camión se paró y empieza a correr un reloj. Si a los 3 minutos y medio ese camión no vuelve a funcionar, llega un bulldozer y tira ese camión por el precipicio hacia abajo, que son camiones de millones de dólares. Así de relevante son, sobre todo en el mundo minero, el tema de no quebrar la cadena de valor, la cadena de operaciones. Por lo tanto, como abogados podemos estar tremendamente enamorados de nuestro caso y que la tolva, etcétera. De repente, si el cliente les dice, ustedes dos, para afuera, váyanse a pelear a otro lado y voy a desarrollar a estos dos otros proveedores, se acabó el tema. Entonces, ¿qué es lo que quiere obtener el cliente? Y ser tremendamente práctico. Cortes donde litigar. Hablamos al principio, a veces nos conviene ir a Estados Unidos. Pero alguien de aquí, los que están, que no sea Jennifer, ¿cuánto cuesta un juicio de patente en primera instancia en Estados Unidos? ¿Alguien tiene alguna idea? Para empezar a conversar, unos 2 millones de dólares, Juan Pablo, en primera instancia, por lo menos, por lo bajo. Exacto. Imagínate decir, oye, vamos a ir a pelear, pero en honorarios legales te vas a gastar eso. Hoy día en Estados Unidos existen unos fondos que financian litigios y generalmente los podrían hacer para patentes, pero para marca y para secreto no los hacen. Si tienen un buen caso pueden decir, yo te financio, pero el 50% de la ganancia, un 70% de la ganancia se va a quedar en el fondo. Y por lo tanto, si no tienes los bolsillos para financiar en un juicio patente a nivel mundial, hay que tener mucho cuidado antes de lanzarse, por muy auspicioso que se vean los resultados de un juicio largo en Estados Unidos. Por lo tanto, costos de litigar es un tema bastante importante. Otra consideración respecto a lo que decía la María Luisa, ¿en qué sistema optar? Entonces, básicamente uno tiene dos caminos generales, reglas generales o las normas 108, porque son optativas de acuerdo a la ley. Entonces, si uno va por el famoso artículo 108, hablamos de la utilidad obtenida, la utilidad que se dejó de percibir y el valor de la licencia. Como vimos en el caso Astudillo, les puedo contar, pero no es mucho más. Como no tenemos los factores del caso Panduit, que explicó Jennifer, es muy difícil para un tribunal formarse la convicción de qué es lo que se entiende por utilidades, ya sea por las que se dejaron de percibir o las percibidas. Y por lo tanto, cuando hay que entrar a mirar debajo del capó y a tratar de determinar algo en utilidades, se van a tener que producir muchos cruces que no están resueltos por nuestra jurisprudencia en Chile. Y eso hace que esto, como en el caso Astudillo con Codelco, Astudillo con TEC, esto sea una ruleta rusa. Y por lo tanto, muchos de los clientes están optando por el tercero, el tema del royalty. ¿Y por qué? Porque el royalty generalmente se calcula en base a las ventas brutas. Y hay precedentes en el mercado más o menos de cuántos valen en alimentos, en retail, en farma, etc. Y si tú tienes muchas licencias y cobras lo mismo por esa, va a ser mucho más fácil determinar el monto del perjuicio para ir. En materia de copyright es más fácil. Tú vas por reglas generales o por las cantidades que van de 0,1 a 2
2.000 UTMs por infracción. Ahí también les puedo contar un poco el caso de la Catalina Abbott, que es bien interesante sobre el particular. Entonces, estas son algunas ideas desde las trincheras, qué cosas debieran tener presente al momento de decir, bueno, ¿voy a litigar o no voy a litigar? ¿Qué sistema voy a usar? Y, por sobre todo, pensar en el cliente, qué es lo que necesita y lo que quiere lograr el cliente. Ahora, en el futuro, no solo por inteligencia artificial, que yo estoy de acuerdo con Jennifer, estamos todos mirando eso, porque hoy día se discute quién va a ser dueño o quién es dueño de los resultados de inteligencia artificial. Hoy día el consenso es que la inteligencia artificial es una herramienta más, como el Word. Entonces, el dueño del derecho es el que usó la herramienta. Pero yo no estaría muy sorprendido que se empiece a resquebrajar esa tesis. ¿Por qué? Porque cada día, cuando se democratice la información, los resultados van a ser cada vez más parecidos. Y vamos a tener serios problemas para efectivamente ser capaces de buscar el límite entre los derechos de una persona y de otra. Yo no descarto que eventualmente va a llegar un consenso a decir, la inteligencia artificial es un servicio. O los sitios, los LLMs van a ser un servicio de suscripción, donde al final van a reemplazar a un buscador. Y va a empezar a ser tremendamente difícil generar el nivel inventivo y la novedad que requieren obviamente las patentes. No es que las patentes vayan a dejar de ser importantes, pero vamos a tener que ser tremendamente inteligentes en buscar los efectos sorprendentes. Es por eso que también para futuro, este tema de los daños, sobre todo en resultados generados con inteligencia artificial, vamos a tener que buscar ciertos consensos nuevos que quizá hoy día no están. Y lo prometido en el caso Astudillo contra Codelco, el señor Milton Astudillo, de hecho no pudimos estar en ese caso porque nos tocó participar en la parte de la generación de la API, pero es una persona que trabajó en Codelco y se le ocurrió bastante inteligentemente, en un proceso relativamente sencillo, inventar un proceso de remining, de generar una zanja donde están todas las escorias y los materiales ya tratados, y con un poco de agua y con movimiento de máquinas, buscar una forma de una nueva disposición de esos materiales para aumentar la producción y la recuperación de cobre en escoria. Hizo unos pilotos en TEC, en Codelco, etc. Y después las empresas decidieron licitar esta tecnología al mejor postor. Digo, pero si yo tengo la tecnología, yo hice el piloto, ¿cómo va a ir al mejor postor? En ese entonces tampoco había mucha conciencia de la importancia de la propiedad intelectual. Los gerentes de producción no quieren desviaciones, ni para abajo ni para arriba, quieren llegar a puerto. Y básicamente, la patente se concedió y se litigó el tema. Para no latearlo mucho rato, el juez en primera instancia les otorgó una indemnización a don Milton Astudillo y su empresa Remining por $250 millones en base a las utilidades que habían dejado, o sea, que habían obtenido los que usaron esta tecnología. Y ahí viene, con un voto de minoría, Codelco llevó esto al Tribunal Constitucional, básicamente diciendo que es difícil establecer este vínculo causalidad con todos los factores, los mismos factores del caso Penduit, no fueron capaces de armarlo y efectivamente demostrar que había una relación causal directa a pesar del voto de minoría, y se encontró que el fallo era desproporcionado y era tentatorio contra el derecho de propiedad. Y básicamente se dijo que para este caso en particular iba a ser inaplicable. Y eso la verdad que marca un antes y un después en materia, porque todos nos íbamos por el tema de las utilidades, pero con eso, cuando pueden ser tan cuantiosas,
Y como es tan difícil meterse en la cocina de los clientes o de las contrapartes, es que se debilitó eso y hoy día están todos usando el tema de los royalties y las reglas generales. El segundo caso, y no sé si tenemos 2 minutos más, es de la Catalina Abbott con la viña Viumanent. Catalina Abbott hizo algunas etiquetas, o sea, básicamente entregó algunas obras para ser fijadas en etiquetas de la viña Viumanent. Catalina Abbott en ese entonces firmó un contrato bastante amplio en que básicamente podía hacer la viña lo que quisiera con esa etiqueta, y básicamente lo que se discutió en gran parte de este juicio era la extensión de los derechos morales de autor. ¿Ah? Pero hubo una, y por cada etiqueta Catalina Abbott cobró 1.200.000 pesos. Pero de las 6 obras que entregó y que eran parte del contrato, hubo una séptima obra que quedó fuera del contrato original. Y esa séptima obra se usó para demandar a la viña diciendo, oiga, usted mal usó esta etiqueta. Incluso se la había pagado. A ver, ¿qué es lo que pasó? La artista básicamente entregó una obra para hacer fijada una etiqueta, pero de repente vio y su marido le dijo que se había encontrado en la playa con una hielera con su obra, carcasas de celulares en Japón y en China con su obra, papeles murales con su obra y todo tipo de elementos de merchandising con su obra. Incluso la viña había establecido que en las otras obras tenían derecho a hacerlo. No voy a entrar en ese juicio, interesante que lo vean por el tema del alcance o los límites por el derecho moral de autor. Pero en este caso, básicamente la Corte dijo, acá hay infracción, porque primero la autorización tiene que ser expresa. El que haya recibido un pago o el que haya habido otro contrato con 6 obras, no bastaba. O sea, se requería una autorización expresa. Y yo creo que los tribunales, ¿y por qué menciono este caso? Porque se aplicó en temas de copyright el artículo 85K, que establece que las multas por cada infracción pueden ir de 0,1 a 2.000 UTM, y se va a atender en especial consideración la reiteración y la gravedad de la infracción. Y el tribunal aplicó el máximo en este caso en 4 infracciones. 1 por la reproducción de la obra no autorizada. 2 por su comunicación pública, que son las 2 asociadas a los derechos patrimoniales. Pero también avanzó más allá y lo conectó con 2 infracciones en los derechos morales. 1 a la integridad de la obra, porque hicieron de estos prepicados, entonces ponían la cara de los niños en el rey, la obra era un rey, se ponía ahí y se sacaban fotos en los lugares donde se ven las ferias, etc. Entonces hubo una violación a la integridad de la obra. Y 2, los diseñadores de la viña modificaron la obra para hacer otras cosas. Y por esas 2 también aplicaron 2.000 UTMs por cada una, más el cese de la etiqueta en la botella, más la publicación y las costas, etc. Entonces, ¿por qué traigo este caso? No solo porque es interesante doctrinaria y jurisprudencialmente, sino que en un caso de un artista con una viña se aplicó el máximo de las penas. O sea, por una obra que costó 1 millón de pesos, ella recibió cerca de 500 millones de pesos en indemnización, a pesar de que había contrato, había recibido pagos, etc. ¿Qué es lo que rescato con esto? Es que hay una valorización nueva y mayor a ciertos activos de propiedad intelectual. Yo creo que vale la pena tener pendiente. Entonces, para ir cerrando, es importante esta batalla cultural
que están dando acá ustedes y también la embajada, de realmente entender que el futuro no es de activos físicos. El futuro está ligado a los activos intangibles y que son aquellos que van a hacer una diferencia entre si ustedes van a ser exitosos o no, no solo con sus clientes, sino que muchos de los emprendimientos que ustedes quieran llevar adelante. Eso, muchas gracias. Fantástico. No sé si hay preguntas entre el panel antes de salir al público, o comentarios, o debates, o... No. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta? Hay un micrófono ahí primero. Matías. Hola, gracias. Pregunta bien precisa. En relación a los criterios del juez Alsup respecto de la demanda de Anthropic, es muy interesante que lo que falló de alguna manera es muy compatible con lo que dice el proyecto de ley en Chile respecto de la regulación de la propiedad intelectual respecto de la inteligencia artificial. O sea, vale decir, si es que fue adquirido legalmente, puede ser usado y puede ser transformado, digamos, en un vector y ser utilizado, ¿no? Este es un proyecto de ley que en Chile está todavía pendiente. Y la pregunta que tengo es si eso es algo que en Estados Unidos también en alguna jurisdicción se pretende legislar en ese sentido, o si es algo que va a quedar más bien como criterio jurisprudencial, como al parecer han quedado los demás criterios de valoración. So if I understand what you asked, certainly the law surrounding fair use is fairly well established, but not in this context. And so certainly there are other cases currently pending that have not gone away, despite the fact that they have decided decide. So there are other small differences, I think, in some of the other cases pending, where they might argue that particular not fair use, not necessarily. I don't think it's settled, no. My question was, there's this running joke in the art community that you're not supposed to make anything Disney related because Disney will come down and hunt you for the rest of your life. So these are small artists or smaller artists, and they've justified taking down these works of art because they're trying to protect an image, right? So how do you how do you justify the protection of an image if if Disney is an industry giant? It wouldn't have like a significant economic impact giving these other works. So you're saying that the other works are other copies or somehow infringed? Yes and not really. It can be like transformative art. It's mostly like fan art. I don't know if you heard about it. Well, and so, certainly I think in some cases, the larger companies like Disney don't always win those cases. So if it is indeed transformative, and the law differs in different jurisdictions. Of course, if they rule that it's transformative, it's fair use, you can use it. There are still cases that are kind of ongoing as to what is or isn't fair use. Might hurt a trademark, even though, maybe in others might be fair use. So these are all individual questions. And you're absolutely right. Someone like Disney is going to fight you at every step of the way because they can, and they want to establish that reputation. So that way you might think twice about trying to even what you might think is transformative use of their products that they just don't want you to.
damages are $60,000, you're going to pay me 5 times that just to calculate these damages and present them in front of a court. They don't care. They want the reputational effect of showing that you're not going to come into my area, and if you do, I'm gonna sue you. Pockets to do that. And so, ultimately you can always defend that, but you're right, at some level, if you're a smaller user, you're just not going to have the ability to counter that lawsuit. Thank you. Hola, buenas tardes. Hago un disclaimer al tiro. Yo no soy abogada, soy ingeniera. I am electronic engineer. Y desde ese contexto y un poco entendiendo la dinámica de cómo es necesario en estos momentos, y siempre lo ha sido, pero ahora va a ser más crucial, la convivencia entre la tecnología y todo el marco legal y jurídico que se va a ir dando. Además de todo lo que es la inteligencia artificial, tú mencionabas lo que era la máquina, LLM, y entendiendo que en estos momentos tenemos múltiples motores de inteligencia artificial, los cuales están siendo alimentados por información que la sociedad o que el internauta o que la persona que está utilizando esa herramienta está alimentando. Desde ese punto de vista yo lo puedo ver como una herramienta que su propiedad intelectual está siendo formada por una gran comunidad, que es esta comunidad mundial. Entonces ahí yo no tengo un parámetro en el cual diga, más allá de quien está colocando el hardware, que es la plataforma tecnológica que permite el desarrollo de esa herramienta como tal, la potencialidad o el valor o la riqueza que puede llegar a tener, no lo tendría si no tuviese esta fuente de datos que son todas las personas que ayudan a entrenarlo. Entonces, ahí va la primera pregunta, que es respecto a cómo eso se podría ver a nivel internacional en un plano de propiedad intelectual, donde es una propiedad intelectual colectiva la que está ayudando a que se genere y se cree y tenga valor esa herramienta. Y la segunda vendría también de la mano con ese escenario inicial en el cual un investigador está utilizando esta herramienta que fue gracias a toda esa comunidad entrenada para ayudar a un avance tecnológico y publica su paper. Pero ese paper va a decir, tiene que colocar ahí abajo con ayuda o dado gracias a la potencialidad de inteligencia artificial a la fecha X, y eso va a significar que estoy haciendo un reconocimiento de una propiedad intelectual que fue adquirida en comunidad gracias a lo anterior que mencionaba yo, y que va a, entre comillas, a ser como un 50 y 50 para ese investigador. Yo creo en el plano podemos enfrentarlo, pero yo creo importante ser capaces de entender en qué consiste la base subyacente. Porque los datos va a ser el diferenciador futuro. Y hoy día la ley no alcanza. ¿Por qué? Porque si yo salgo de acá y escribo un artículo de lo que a mí me pareció esta presentación o tu pregunta, no estoy infringiendo el derecho a copyright de nadie ni un secreto porque lo dijiste público, pero es mi interpretación de lo que tenemos acá. La inteligencia artificial básicamente es un algoritmo que determina cuál es la opción más cercana a la pregunta que tiene. Y eso va a estar básicamente dado por los datos. En la directiva europea y en cierta forma reflejado acá, van y vuelven para ver hasta dónde llegan los derechos de propiedad intelectual de los datos subyacentes. Y no sé si se va a resolver. Por eso vuelvo al comentario de la exposición, en que yo creo que vamos a tener que volver a discutir
componente propiedad intelectual en el mundo de la inteligencia artificial, pero por un tema de agotamiento, un tema de que los resultados van a ser demasiado parecidos y por lo tanto viene un proceso de democratización del conocimiento bastante importante. Por eso probablemente en el futuro sí van a haber patentes, pero creo que van a haber más secretos. Los secretos comerciales van a ser más relevantes. La forma de capturar goodwill no va a estar necesariamente anclada en la tecnología, sino la forma de capturar goodwill se va a ir migrando a la marca y de alguna forma es la forma de tener un engagement con el cliente. Tú vas a optar por la marca que te da más confianza, más que te da la mejor tecnología. Yo creo que algunos parámetros que para hoy día son tremendamente obvios se va a cambiar y yo creo que el futuro se parece mucho más a una datacracia que a un tema de tecnología protegida, ¿no? I think so in US courts, there have been some cases like this already. So art that, for instance, was created by AI, is that something that the creator can get copyright on? And I believe for the most part, the answer is no. And so that's something that's 100% AI. But I think, right, your question is more, well, it's going to help me. So, you know, I've written some, it's helped me some, maybe it did some part. And I do think that, you know, where that line is going to be drawn is, you know, at least for the moment, looking at a case-by-case basis and eventually maybe decided, you know, by jurisprudence as the case is brought. You know, there's a famous case of a drawn a picture, and you know that was not. You could not protect that because it at least in the U.S. code, it's human creation, and so. Dive into these new situations. ¿Alguna otra pregunta? Sí, y la última, después vamos al coffee para... I wanted to thank the panel. That was a great presentation. And Jennifer, regarding these remedies that you showed us, what do you think is the best approach regarding, you talked about the New York Times and these big content creators that are really being affected by this new technology that is LLMs. And what do you think, or what could be your approach regarding valuation in these cases? So, you know, I don't have all of the data there, so I don't. What I would need to see, and you know, this wouldn't be anything that I would have access to unless I'm actually involved in those litigations. That would be how they're hurt, for one thing. So, you know, I always go back to the basics. And so, how have they been damaged? And so, what has potentially been their lost profits? So, you know, are they losing any profits because of this actual activity? And the next piece would be, well, what is the license that they might have given if they had hypothetically negotiated? You know, kind of sat across that table in a hypothetical negotiation. Are there other licenses that they've entered into that I can use to try to benchmark what a license would have been for their intellectual property? So for instance, even in the case of UC, and of course, that is the heart of the company, but as an economist, I would say, well, there is a number, right? There is a price that could be put on that value. You know, the value of the university as a whole has a number. We can look at the net present value of the university going out into the future, discounting, and there's a number there, and a part of it is associated with the trademark. So there is a way to usually validate or value
Thank you very much. Muchas gracias a todos por venir. Los invito a que sigamos la cosa. Un aplauso primero a nuestros panelistas. Y los invitamos a continuar la conversación más uno a uno afuera en el coffee. Muchísimas gracias.